Todos en Tresa sabían que su compañera peliazul era única y extraña, su curiosidad solo es superada por su inocencia y belleza que cautiva a cualquiera. Lo que no esperaron al entrar en los dormitorios es que Nejire-chan se fuera por las tardes y volviera muy tarde en la noche, a veces incluso no volvía en un día entero, todo era muy raro y siempre que se le preguntaba ella desviaba el tema. Cansados y curiosos de lo que hacía, decidieron seguirla y vaya sorpresa se llevaron. Nejire siempre ha sido curiosa con todo a su alrededor, siempre preguntando por todo lo que le causaba curiosidad sin importarle mucho qué pensaban de ella. Su madre le impulsaba mucho a siempre explorar y descubrir los misterios que su pequeña cabeza de niña de 4 años podía descubrir. Fue una vez perdida como siempre en un bosque que le conoció, tan raro y especial como ella, un simple chico que parecía todo menos normal y al igual que ella terminó perdido en el gran bosque alejándose cuando mamá no veía. Nejire, ¿quién eres? Preguntó al chico sobre la rama del árbol que le miraba entre el miedo y la curiosidad. Izuku, yo soy y yo, respondió con nervios causando una risa en la niña, la primera que escuchaba además de la de su madre. Nejire, oh señor, ¿tú eres tú? ¿Cómo te llamas? La pequeña peliazul se acercó al niño de cabello de brócoli con emoción. Izuku, soy Izuku, respondió escondiéndose en el rama, parecía que no quería que le molestaran. Nejire, Izuku, yo soy Nejire, un placer, con una sonrisa miró al niño el cual seguía a la defensiva, ¿por qué estás allí arriba? Izuku, aquí no puedo lastimar a nadie y así está bien, respondió con sinceridad a la peliazul la cual giró levemente su cabeza en una cara adorable de curiosidad. Nejire, ¿por qué lastimas a las personas? El niño miró hacia el árbol con semblante triste. Izuku, es por culpa de Mikiruk. Se abrazó a sí mismo para sentirse seguro, puedo empujar a las personas y no me gusta, hoy empuje a un perrito. Se asustó al pensar en las posibilidades de lo que pasaría. Nejire, ¡increíble! Chilló de emoción causando confusión en el peliverde, puedes proteger a muchos empujando sus peligros lejos, muy muy lejos. Habló emocionada poniendo al peliverde como un gran super duper héroe. Izuku, ¿por qué pensarías eso de un empuja perros? La niña ladeó nuevamente la cabeza confusa. Nejire, pero tú no querías hacerlo así que no cuenta. Señaló al pecoso el cual se asustó un poco por aquella niña, no eres un empuja perros, eres un niño. Izuku, ¿un niño empuja perros? Murmuró causando un puchero en la niña de lo enojada que estaba. Nejire, no eres un empuja perros. Lanzó lo que tenía a la mano, mayoritariamente ramas, sin querer ser muy severa con aquel pecoso. Izuku, para por favor. Se cubrió de la lluvia de palos que en realidad no le hacían más que molestar, ¿eh? Miró hacia abajo dándose cuenta que se estaba resbalando, ¡guara! El niño cayó de cabeza al suelo tapándose con sus manos para prevenir golpes muy fuertes. Nejire, ¡increíble! Dijo con brillos en los ojos, el pecoso había detenido su caída con sus manos y estaba repeliendo levemente. Izuku, ¿eh? Dejó de usar su poder cayendo de cara al suelo, ¡ouch! Nejire, pfffa. Se rió del pecoso el cual seguía allí en el suelo. Así su amistad nació y es que ambos volvieron por sobre sus pasos para llegar justo cuando ambas madres estaban por llamarlos para irse, claro se volvieron tan amigos que constantemente iban al parque a jugar y charlar sobre su día en la escuela, prometiendo ir juntos hasta ser héroes que era su gran sueño. Un año después y el pecoso fue trasladado a la escuela de su amiga, quedando por suerte en el mismo salón y al instante se dio cuenta de algo malo. Deberías alejarte de la rarita, una niña habló con obvio asco en su voz, seguro te cansa con tanta pregunta tonta que hace, sus amigas se rieron de ello mientras Nejire en su sitio se ponía triste. Izuku, no recuerdo pedir tu opinión niña, sin esperar más tomó la mano de la peliazul y se fue dejando a la niña allí, además por muchas preguntas que haga, nunca me aburriré porque siempre estaré para Nejire-tan. Declaró con valentía a todo el mundo creando una sensación cálida en su amiga. Nejire, gracias Izuku-tan, sonrió al niño antes de salir hacia el patio y jugar. Esos eran sus días, con Izuku protegiendo a su amiga peliazul de los tontos que pensaban que ella era una tonta, no importaba si tenía que pelear con esa plaga para defenderla, claro la peliazul no le gustaba que hiciera eso porque generalmente su amigo terminaba golpeado, no le interesaba más que ver a su amiga feliz. Luego de ese primer año y segundo en conocerse nació él. Izuku, Nejire-chan quiero presentarte al más tierno ser de toda la Vía Láctea. Exageró todo lo máximo que podía a su amiga a la cual miraba curiosa la familia Midoriya que vino a visitarlos. Nejire, ¿qué pasa Izuku-tan? El pecoso sonrió más ampliamente y señaló a algo que tenía su mamá en brazos. Izuku, es lo más súper increíble del planeta.
dio saltos que lentamente se hacían más grandes. Inko, Izuku, cariño relájate, la madre trató de calmar a su emocionado hijo el cual hizo un puchero cayendo suavemente en el suelo. Irina, ¿pasa algo Inko? La madre de la peliazul miraba a su amiga y una manta muy tierna, no me digas que. Inko, sí, Isashi y yo decidimos tener un bebé, movió un poco la manta recelando a un bebé dormido con 3 pecas en sus mejillas. Irina, aún es muy tierno, se acercó al bebé durmiente quien seguía en su mundo de sueño, ¿y cómo se llama? Inko, es Tanju, el pequeño bebé, Izuku a su lado saltaba de emoción por tener un amigo y alguien más a quien proteger. Nejire, se parece a Izuku-tan. Señaló con obviedad a lo que su amigo miró a su hermano. Izuku, no es cierto, él no tiene esta peca, señaló lo faltante causando un puchero en su amiga. Nejire, los dos son iguales, ahora era el niño el del puchero. Irina, ay el amor, miró tiernamente a su hija la cual seguía en una batalla silenciosa contra el pecoso. Inko, me pregunto quién dará el primer paso. Dijo a su amiga a la cual miró a los niños luego a su amiga. Irina, creo que será Nejire-chan, después de todo ella fue la que inició su amistad, la peli verde del bebé asintió a lo que decía su amiga. Así pasó el tiempo y pronto el pequeño Tanju se unió a las locuras de su hermano y la novia de su hermano, descubriendo en el camino su mala suerte de no poseer un Kirk, por más que trató no podía hacer cosas que su familia así y terminó deprimido y sin amigos, nadie además de su hermano y Nejire querían estar cerca de un Kirkles. Fue golpeado múltiples veces y defendido por su hermano, el cual declaró ser un gran héroe que ayude a los Kirkles a ser mucho más que solo los renegados de la sociedad, entrenará lo suficiente para con su gran amiga Nejire ser grandes héroes del mañana. No era camino fácil e Izuku lo afrontaría con gran valentía, no importa que duela él siguió adelante y eso se hizo notar en el momento en entrar a las academias de héroes. Nejire, Hirasa Ketsubushi. La peliazul gritó completamente sorprendida de ello. Izuku, así es, me lo propusieron y me pareció algo bueno, dijo mientras mordía el trozo de carne que tenía la peliazul. Nejire, pero no allá tienes una beca, miró a su novio completamente sorprendida, era uno de los pocos a los que el mismo director Nezu lo quería genuinamente en su escuela y él lo rechazaba. Izuku, y agradezco el gesto pero, pensó sus palabras sin que sonara como ofensa para su novia, quiero darle la oportunidad a otra escuela, se habla mucho de UA y casi todas las demás escuelas se quedan en la sombra, quiero darle una oportunidad. Nejire, y no será porque yo estoy en UA. Hizo un puchero bastante adorable a lo que su novio le dio un beso en la frente. Izuku, no es por eso, me alegraría estar contigo pero, miró hacia otro lado avergonzado, no quiero que me saquen el primer día porque no me controlo al ver idiotas devorar a mi novia con la mirada. Nejire, Susu. Gritó con un sonrojo extremo, su novio llegaba a ser tonto algunas veces. Izuku, te deseo suerte en One Nejire-chan, la peliazul sonrió aún sonrojada. Nejire, y yo a ti en Ketsubushi, habló sin mirarlo. Así esta historia comienza con dos enamorados y sus encuentros a espaldas de sus amigos, ¿la razón? Es bastante simple, no quieren que se sepa este gran secreto. Nejire suspiró en su sitio, había sido el primer día en UA y no era para nada como ella pensaba que sería, la mayoría de chicos trataron de hacer la conquista del año con ella como siempre pasaba cuando Izuku no estaba cerca de ella y claro, estaba en su modo fría y metódica que con una sola mirada puede condenar tu alma para la eternidad, era tan absurdo el día que se la pasó apartada por su propia seguridad y no amargarse con sus nuevos compañeros de clases. Tamaki, esto. El elfo tímido se acercó con aquel rubio con sonrisa honesta detrás y justo a su lado aquella pelirroja que parecía ponerla en un pedestal por alguna razón. Nejire, miró fría a aquel trío de desconocidos esperando a que hablaran, el peliazul que encabezaba a ellos se tapó los ojos con una mano por la vergüenza que tenía. Tamaki, ¿cuál es tu Kirk? Habló por fin aún tan asustado por aquella mirada fría que estaba en la peliazul. Nejire, yo. Miró con ilusión a aquellos 3 compañeros que parecían muy amistosos, había encontrado algo bueno. Así inició la historia de los conocidos 3 grandes de UA, mientras por el otro lado en la academia Ketsubutsu el pecoso lo pasó en grande. Esa academia era tan genial como lo estimaba y el día era bueno salvo por uno que otro comentario estúpido y los intentos de algunas chicas, ya sea de su propia clase o de alguna superior, por intentar algo con el pecoso, a excepción de ello todo era bueno, las clases, la comida y los maestros, incluso ya tenía un autógrafo de MS. Joke, las cosas no podían ir a mejor. Oye. Gritó al pecoso el cual comía tranquilo en medio de la cafetería, obviamente eso llamó la atención. Izuku, ¿sí? Frente al pecoso estaba un estudiante de tercer año, el cual no se veía muy feliz de que alguien tan común como Izuku esté en la academia.
¿Qué hace un idiota como tú respirando mi mismo aire? Habló soberbio y arrogante, no soportaba a aquellos tipos que a sus ojos eran simples cucarachas. Izuku, disculpa. Miró tranquilo al sujeto frente a él, alto con un collar que probablemente valía mucho y a su lado dos tipos el doble de altos, gemelos por lo que podía intuir el peliverde. ¿Eres tan tonto que tengo que repetir lo que digo? Se burló del pecoso el cual suspiró y lo ignoró, ¿no valía la pena, eh? ¿Me ignoras? Oye, te están hablando. Uno de los gradulones dio un golpe a la mesa haciéndole temblar sin inmutar al pecoso el cual disfrutaba de su katsudon. Tú, mierda seca. Quiso atacar al pecoso el cual desapareció de su rango de visión, ¿eh? Vaya, el idiota escapó, se rió del pecoso el cual ni sabían dónde estaba. Izuku, no deberían hacer eso, ¿saben? Dañan las cosas pertenecientes a la escuela, habló en la viga de la cafetería sobre ellos, los cuales miraron al peliverde seguir comiendo. ¿Y eso qué? Mi padre es un inversor, nadie de los ineptos de aquí siquiera me llega a los talones. Todo esto es mío. Si quiero puedo sacarte de aquí, ¿me oyes? El pecoso siguió comiendo causando más enojo al niño de papá que quería atención. Izuku, felicitaciones, tienes un padre, pero te falta cerebro. Las risas comenzaron en la cafetería mientras el idiota se enojaba. Tú, se marcó una vena en su cabeza y miró al pecoso, no te burles de mí. Saltó dispuesto a derrotar al pecoso y causar su expulsión. Izuku, muy lento, el pecoso volvió a desaparecer ante los ojos de todos, apareciendo a un lado de un maestro. Fue la reacción de todos mientras miraban como alguien de primero superaba a uno de tercero. Izuku, ¿no dejas comer en paz? Además, ¿en verdad su padre es tan poderoso aquí? Preguntó a su profesor que parecía un robot el cual negó a su estudiante, entonces es un inversor más. Es en realidad uno de los menores, si él se fuera no afectaría tanto a la academia, habló suavemente mientras devoraba su hamburguesa. Izuku, entiendo, miró al profesor analizando su extraño ser, disculpe señor, pero usted es cyborg. ¿El héroe metálico? El profesor le sonrió y siguió comiendo. ¡Increíble! Ahora. Ambos grandes secuaces trataron de tomar por sorpresa al pecoso el cual les miró enojado. Izuku, no deberían entrometerse en una conversación ajena, estiró sus brazos hacia ambos mirando al idiota que se creía mucho. Patético. Gritaron ambos antes de adoptar una forma animal, un gorila si somos precisos, nadie puede con nosotros. Izuku, segunda fuerza, repentinamente ambos monos fueron lanzados contra las paredes de la cafetería asombrado a todos, no puedes ir a fastidiar a nadie más. Miró al tipo el cual se asustó de aquella muestra de poder. Tú. Sin decir nada su cabeza se incendió y salió frente al pecoso dispuesto a quemarlo severamente. Izuku, adelante ven. Desafió al enojado tipo el cual estaba por atacar. Ms. Jo, que no deberíamos, ya sabes, detenerlos. Miró a su compañero el cual seguía comiendo hamburguesa el cual solo negó, y siguió comiendo de su cajita feliz sin importar nada. Ah. El tonto salió disparado más allá de la cafetería con la cabeza fría, un gran dolor en su estómago, el pecoso le había superado en velocidad y fuerza, por poco y se le sale su comida. El primer día y ya estaba en la oficina del director, ni el cabeza hueca de Katsuki y el genio de Tanju lograron tanto en tan poco tiempo, otro triunfo para Izuku por mucho que se mire muy mal. Por fortuna el director que tenía cabeza de calabaza había sido lo suficientemente benevolente para no sacarlo el primer día y por LSS próximas semanas estaría bajo observación estricta de los maestros, sin saber que en realidad era una prueba que ponía a prueba el gran ingenio del pecoso, si es que logra superarla con el máximo de puntaje el pecoso demostraría cuán buen prospecto a héroe es y se le subirá de curso en dado caso. Nejire, espera, terminaste en la oficina del director en tu primer día. La sorpresa no le dejaba, su novio llegaba a la tontería máxima a veces. Izuku, sí, la peliazul le miró con una sonrisa muy amable para su gusto, estoy muerto. Nejire, creo que te dije Susu que no te metieras en problemas. Se acercó lentamente a su novio el cual retrocedía, listo para una escapada directamente hacia su habitación. Izuku, las cosas pasaron y terminaron molestándome. Siguió retrocediendo viendo por su rabillo del ojo a su hermano salir de su habitación, Tanju. 33-12. Tenemos un 33-12. Tanju, HMM. Miró a su hermano y la peliazul la cual estaba por atacar al peliverde Tonot. Nejire-chan, ¿qué haces? El pecoso se acercó a la chica la cual se distrajo con el pequeño pecoso. Nejire, lo que pasa Tanu-chan es que tu hermano es muy tonto y griega. Tarde se dio cuenta que su novio se había escapado y corría hacia su habitación, Midoriya Izuku.
Gritó causando pánico en el peliverde mayor. La furia peliazul caminó lentamente hacia la habitación de su novio con una idea en mente. Izuku, Tanju, sálvame. Gritó dentro justo cuando la peliazul entraba. Tanju, que Dios se apiade de tu alma, hermano. Hubo un minuto de silencio mientras el menor rezaba por el alma de su fallecido hermano. Los días pasaron en los cuales el pecoso demostraba sus aptitudes, se notaba mucho el gran esfuerzo que había hecho por llegar hasta este punto y claro, fue recompensado de la mejor de las maneras. En menos de 4 meses que llevaba en la academia, Izuku fue puesto en segundo grado al considerar que no había nada que enseñarle en primero, considerándolo un genio en el ámbito heroico. Claro que esto le puso más alegre y más fastidiado, significaba que saldría antes, eso es innegable, pero también significa que ahora tiene más deberes que hacer. Maldecía mucho ser tan inteligente como para ser considerado genio. Nejire, sabes, ahora te tengo envidia, habló con un puchero sentada en medio de un parque junto a su novio. Izuku, ya te dije que no fue mi culpa. No creí que resolver todas las cosas que me mandaban a hacer de forma muy rápida y eficiente me llevarían a adelantarme un año. Gritó haciéndose el inocente en este caso tan peculiar. Nejire, Susu, recuerda lo que te dijeron, eres perezoso y por ende buscarás la forma más rápida de hacer las cosas. El pecoso se avergonzó y mejor abrazó a su novia, a la cual le acariciaba el cabello. A este paso terminarás este mismo año y serás un héroe. Hizo una inocente broma que al peliverde no le gustó. Izuku, por favor no, murmuró por lo bajo, eso llamaría mucho la atención. Un chico de 14 se vuelve héroe, superaría incluso a Aux, que comenzó con 18. Nejire, ¿quién te manda a ser un héroe tan bueno? El pecoso le miró con un puchero. ¿Insinúas que fue por mí? Habló sorprendida. Izuku, ¿quién fue la que me convenció que mi Kirk no es para dañar y sí para proteger? La peliazul no dijo nada. ¿Quién fue la que me impulsó a seguir a pesar de que me dijeran que era inútil para el trabajo? La peliazul se señaló con culpa. Exacto, fuiste tú y lo agradezco mucho, Nejire-chan. El pecoso le besó una mejilla causando que la peliazul se sonrojara. Nejire, entonces ¿de qué te quejas si sabes que sería difícil? El pecoso miró hacia arriba pensando una respuesta. Izuku, es muy aburrido y tengo pereza de hacer todo, se quejó nuevamente abrazando a su novia. Cuando sea héroe iremos a vivir juntos, tenlo por seguro, Nejire-chan. Fue lo último que dijo antes de caer dormido en los cómodos muslos de su novia, a la cual le sonrió. Nejire, a veces eres muy tonto, Susu. Sonrió al pecoso, el cual se quedó dormido. Los días siguieron pasando y las segundas pasantías en Ketsubutsu llegaron. En esa academia se hacen anualmente 3 pasantías para ir acostumbrando a los estudiantes con el ámbito heroico. Tenían que elegir bien aquellas agencias a donde ir, puede que luego de salir tengan oportunidades de trabajo como compañeros de héroe y de allí hacer su camino hacia el mundo heroico y hacerse ver como grandes héroes. Puede que la academia no sea tan increíble como UA y no tengan un festival deportivo como lo tiene ese director loco y esponjoso, pero tenían sus cosas para demostrar a sus agencias y a la mayoría del país cuánto se esfuerzan los chicos en su trabajo. Lograban atraer a héroes con su propio festival y con actividades que los mismos estudiantes hacían para llamar la atención. Izuku, al igual que todos en su curso, fueron llamados para las pasantías de 2 semanas. El director de la academia Ketsubutsu consideraba mejor algo así para que sus estudiantes sean mejores en el futuro, teniendo sus resultados buenos. Esta vez a Izuku le tocó en la agencia de MS. Hoke, bajo el seudónimo de Sun, comenzó a trabajar y enterarse de diablos hacían allí bajo la tutoría de su maestra Feliz y Peliverde. La maestra estaba al tanto del avance tan significativo del pecoso, así que quiso ir en contra del reglamento y trató al pecoso como si estuviera en tercero, por lo que lo mandaba a algo más que patrullar y mirar cómo funcionaban las cosas. Dio rienda suelta a que use su Kirk para ayudar a las personas y el resultado fue impactante. ¿Nuevo héroe? La catástrofe en medio del metro. Ese era el encabezado en los periódicos y noticias de la segunda semana en la que Izuku estaba con su maestra, un tren sin control, pasajeros asustados y un villano de turno con más estupidez que fuerza. La agencia donde trabajaba Hoke estaba en el acto y claro, Izuku también, por lo que actuó sin pensar, algo muy común en él y que nadie podía quitar de su ser. Resolvió el problema de manera simple, despedazando la cabina de mando y con él derrocando al villano en el acto, frenando el tren y evitando la muerte de las personas en el mismo. El héroe de repulsión Suma sí fue llamado al pecoso, el cual no sabía bien cómo reaccionar ante tanta cámara, por lo que optó por esconderse tras su maestra, la cual explicaba cómo sucedió todo a la prensa.
Con ese incidente llamó la atención de la Comisión de Héroes, dados los índices de criminalidad y la tasa de villanos, tenían que ver a futuro de lo que pasaría con la sociedad, no eran tan idiotas y sabían que Olmig estaba cerca de su retiro por mucho que el americano diga que está completamente en forma, en algún momento tendrá que colgar la capa y dejar paso a los nuevos héroes. Por eso necesitaban a alguien como Izuku, alguien que pueda ser una buena cara para la gente y traiga la esperanza en el mundo, no podían permitir que el pecoso siga por mucho tiempo en Ketsubutsu, necesitaban que saliera para comenzar a bajar el crimen y causar un impacto bueno en la gente. Solo había un inconveniente. No toda la comisión estaba de acuerdo en ello, algunos argumentaban que faltaba práctica en el pecoso y más desarrollo en sus técnicas, las cosas se ponían calientes así que el director Nesu apareció para apaciguar las aguas, si el joven Midoriya lograba demostrar que tan buen héroe es en el año le será entregado su licencia de héroe y saldrá a las calles bajo la tutela de algún héroe lo suficientemente competente como para enseñarle lo que falta, situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Izuku, así que estaré en el ojo de todos durante todo el año. Gritó a su maestra sonriente la cual soltó una risilla. Ms. Joke, así es Midoriya-kun. Lograste llamar mucho la atención de todos, puede que en parte sea mi culpa por tratarte como de tercero cuando estás en segundo pero no pude evitarlo, el pecoso le miró entre el enojo y la confusión, su maestra era muy lista o muy tonta, desde el primer día aquí en la academia demostraste lo que eres, que mereces ser un héroe y apostaré a que serás de los más grandes que habrá en mucho tiempo. Izuku, ¿no es una carga muy pesada para un pobre tipo como yo? Hizo su mejor versión de ojos de cachorro para convencer a su profesora la cual soltó risas, no es chiste sensei, es mucha presión para mí. Ms. Joke, ¿seguro? El pecoso miró a la mesa asintiendo, Izuku, acarició los cabellos de su estudiante como si fuera su hijo, siempre que tengas presión en los hombros ¿qué debes hacer? Izuku, dejarlo caer e irme sin mirar atrás. Su maestra volvió a reír ante el pensamiento de su estudiante. Ms. Joke, es una opción sí, pero ¿es en verdad lo que harías? El pecoso negó, ¿entonces qué harías? Izuku, cargarlo y destruirlo porque yo soy así, murmuró a lo que su maestra le asintió. Ms. Joke, si consigues superar este año, el próximo serás libre de la escuela y probablemente estés bajo la tutela de algún héroe profesional mientras te haces un nombre, trabajarás CTR pagará y a la larga te vuelves conocido. Izuku, no es lo que yo quiero. Ms. Joke, lo sé, quieres salvar a la gente sin querer estar en el ojo de todos así que te propongo algo, el pecoso le miró esperando a que hable, Eraser suele tener una vacante para que alguien lo releve cuando en verdad no puede más, si quieres puedo recomendarte y así trabajas en las sombras como héroe y no como compañero. Izuku, ¿dónde firmo? Dijo al instante causando las risas de su maestra, el futuro se veía brillante. Lo había logrado. No fue un camino de rosas pero de alguna manera lo había conseguido, un chico de tan solo 15 años había salido de la academia Ketsubutsu y había entrado en el peligroso trabajo de ser héroe o por lo menos es lo que dicen la prensa sobre Izuku, el héroe más joven en salir de una academia, nadie sabía mucho más solo que estaba con Eraserea y ya era imposible seguirle la pista, el héroe borrador nunca dejaría que se acerquen al pecoso. No sería un trabajo fácil e Izuku no se sentía del todo preparado para ello. Afortunadamente su maestro es Eraseread y él aunque no lo diga está al pendiente de cada cosa que haga Izuku siempre corrigiendo sus fallas y guiando en el camino óptimo. Nejire, ¿seguro estás bien? La peliazul miró a su novio en el suelo sin ganas de levantarse. Izuku, es tan horrible como pensé que sería, fue totalmente sincero con su novia la cual suspiró por las tonterías del pecoso. Nejire, Susu tan solo fue el primer día, habló risueña al pecoso que soltó un quejido. Izuku, ya quiero vacaciones, su novia negó por lo perezoso que puede ser su novio. Nejire, eres muy tonto, el pecoso mostró su lengua indignado, tonto. Izuku, ¿y así me quieres? La peliazul hizo un puchero sin negar eso último. Nejire, da igual, aún no me cuentas cómo fue estar con Eraseread. El pecoso se sentó frente a su novia completamente emocionado. Izuku, fue genial. No es que me dejara hacer mucho, supongo que me considera muy joven para hacer esto y lo demuestra a su manera, un recuerdo del pelinegro de su mentor sacándole de un lado peligroso del que el pecoso estaba consciente, es muy protector y compartimos la idea de que todavía no es bueno meterme de lleno a todos los peligros. Nejire, irán lentamente ¿verdad? El pecoso asintió con una sonrisa. Izuku, ¿y tú? ¿Qué tal este nuevo año en Oa señorita Nejire-chan? La peliazul sonrió orgullosa de sí misma.
Nejire, por ahora todo en orden, dentro de una semana tendremos que ir nuevamente a las pasantías así que me tengo que preparar y ahora que lo recuerdo, se puso nerviosa recordando un pequeño detalle olvidado. Izuku, ¿pasa algo? De repente la peliazul salió corriendo hacia su habitación. Nejire-chan. Nejire, se supone que tengo que reunirme con las chicas en una hora. Gritó totalmente asustada, no tenía nada que ponerse y había poco tiempo. Izuku, a veces eres una despistada Nejire-chan, dijo al aire con una gota de sudor en su nuca. Nejire, tú eres igual. Gritó desde su habitación sorprendiendo al pecoso. Izuku, sonrió para ir a ayudar a su novia a prepararse. Ese inicio de año fue tranquilo, con Nejire ocupada con Ryukyu. Izuku se esforzaba por entender y estar a la altura del desafío, su mentor era serio y firme en sus decisiones pocas veces, dejando al pecoso a ser algo relegado a mirar y analizar las cosas. Eraser tenía que admitir algo y era la conciencia del pecoso con respecto a su situación, su querido estudiante estaba muy consciente de que era un caso especial y contrario a lo que el pelinegro pensó, el pecoso no era ni orgulloso ni arrogante, es un simple chico que demuestra día a día lo que quiere llegar a ser, solo desafía a la autoridad cuando algo no parece del todo correcto y constantemente demuestra que su intuición es buena cosa para las investigaciones. Izuku, Eraser. El pecoso de su estudiante apareció de la nada justo en su descanso tan cansado como el héroe. Aizawa, ¿qué pasa? Miró a su estudiante con su vestimenta rota, ¿y por qué diablos estás tan horrible? Izuku, niña pequeña en el sur, huía de un sujeto con pico de cuervo, comenzó a explicar la situación, estaba patrullando y apareció por un callejón, herida y asustada, traté de tranquilizar cuando apareció el sujeto en cuestión y tuvimos una pequeña disputa. Aizawa, ve a rastrearla, yo me encargo de informar a la policía, el peliverde asintió caminando por donde vino, en cuanto la tengas localizada informa. Izuku, entendido, el pecoso desapareció en un borrón de velocidad sin sorprender al pelinegro el cual salió hacia el oficial más cercano. El pelivers fue impulsándose gracias a su Kirk llegando rápidamente al callejón, el lugar estaba un tanto destruido gracias al Kirk del enemigo y los constantes empujes del pecoso, por fortuna había logrado dañar a aquel tipo de máscara de cuervo y había un pequeño rastro de sangre apenas visible además de las huellas de la niña caminando hacia algún lado. Siguió caminando hacia donde llevaba el rastro, iban por un camino lejos de las calles concurridas, no tan rápido a juzgar por lo visible que eran las pisadas, el villano debe estar más herido de lo que esperaba. Izuku, allí. Miró al cuervo y la niña además de un tercero con una mascarilla. Chisaki, ¿el auto dónde está? Habló cansado, aquel héroe tenía un Kirk muy fuerte y lo dejó mal herido. Hay bloqueos en el camino señor, será difícil que llegue rápido, informó el secuaz genérico a su líder el cual miró a la niña de tan solo 6 años con enojo. Chisaki, mira lo que causas. Gritó haciendo que la niña fuera hacia atrás. Izuku, debo pensar rápido, miró a sus alrededores buscando alguna cosa, allí. Cerca del secuaz había un contenedor, juegos mentales, con un pequeño empuje el viento hizo caer ello poniendo alerta a los villanos. ¿Qué fue eso? Miró alrededor buscando el origen del sonido. Chisaki, es imposible, lo deje muerto, habló asustado sin creer que aquel héroe esté con vida luego de aquel último ataque. Izuku, rápido Eraser, murmuró en su lugar pensando qué más hacer. Chisaki, revisa el lugar, es probable que alguien esté cerca, ordenó al sujeto el cual asintió y extendió sus brazos de manera grotesca asustando a la niña. Izuku, bien, lanzó un empuje al suelo haciendo caer al tipo y asustando aún más al villano. Chisaki, no, miró aterrado a todos los lugares sin mirar indicios de su enemigo. Izuku, y ahora, lanzó un gran empuje lanzando a ambos villanos lejos y acercándose a la niña. Hey. ¿Me recuerdas niña? Eri, ¿usted es? Miró al chico amable de antes con miedo. Izuku, soy el héroe Sumi estoy aquí para ayudar, se puso frente a la niña en caso que el cuervo se pusiera en pie. Chisaki, tú de nuevo. El cuervo se levantó enojado con aquel héroe persiste. Izuku, robar una niña está muy mal señor pervertido, el cuervo no dijo nada del enojo. Chisaki, no sabes lo que haces, tocó el suelo creando lanzas hacia su enemigo el cual se puso frente al cuervo y el ataque. Izuku, salvó a una niña de un destino horrible, con su puño listo despedazó aquel ataque empujando todo hacia la siguiente calle, ¿estás bien pequeña? El pecoso preguntó con sus ojos pegados en el otro lado. Eri, sí, la niña se aferró al héroe por el miedo que tenía. Aizawa, Sum. Se escuchó desde arriba donde estaba el pelinegro mirando a su alumno. Izuku, sentía perfectamente la mirada enojada del pelinegro, volvió a actuar premeditadamente, algo que no solía gustarle a Eraserea.
Aquel primer acto heroico solo catapultó a Izuku hacia la pronta fama. Para su desgracia, el mundo ahora conocía al héroe Sun, un simple muchacho de 15 o 16 años que logró ser un héroe a muy temprana edad. La prensa se volvió loca y continuó siguiendo la pista de aquel héroe tan peculiar. Estando lo suficientemente cerca para no asustar a aquel peliverde, no se lograban inmiscuir más allá de los días y las noches en las que patrullaba. Tener a Eraserhead como mentor hacía difícil seguirle el paso una vez ingresaba en la agencia del héroe borrador. En cuanto a la pequeña niña, terminó bajo el control de la comisión de héroes. En sus palabras, la niña estaría en buenas manos y casas de acogidas con bastante cariño, cosa que no era cierta, y eso lo sabía el actual número 3 del ranking. Aux, que sabía bien lo que les hacían a los niños en posesión del gobierno, máquinas a su servicio, y por lo que averiguó, el kit de la niña es sumamente importante para esas ratas deseosas de poder. Izuku, Aux. Incrédulo miró al rubio de alas descender a su lado. Aux, ese soy yo, un gusto conocerte. Sun sonrió tan amigable como siempre, ignorando a Eraserhead a su lado. Aizawa, ¿qué haces aquí? Estás muy lejos de tu zona, miró desconfiado de aquel héroe, el cual sonrió antes de sentarse al lado de ambos. Aux, ¿no puedo pasar a saludar a uno de las sensaciones del momento? Sonrió a Eraser, el cual estaba analizando todo de aquel pájaro. Izuku, no me gusta que me consideren así, se siente raro, se sinceró con el héroe, el cual asintió repetidamente. Aux, si la fama puede ser horrible si se te pone de un momento a otro, lo haces bien al esconderte tanto. ¿No te gustaría estar siempre en el ojo de todos? Créeme, es horrible. Comenzó una charla amena mientras disimuladamente sus plumas se desprendían e iban volando por la zona, esperando que hubiera alguien escuchando escondido. Aizawa, pues tú no pareces muy afectado. El rubio alzó los hombros desinteresado. No sueles salir mucho de tu zona. Aux, ¿qué está pasando? Aux, dame un momento. Eraser miró hacia la calle esperando algo que nunca llegó. Bien. Izuku, ¿pasa algo? El rubio asintió con pesadez. Aux, la niña que rescataste está en peligro. El peliverde se puso serio al igual que su maestro. Aizawa, ¿qué pasó? Aux, ¿saben lo que la comisión hace con los niños con poderes especiales? Alumno y maestro se vieron entre sí confusos. Aizawa, según lo que oí, entrenan niños para ser héroes, lo mejor que puedan. Un ejemplo claro eres tú, saliste de la comisión y a tus 18 ya tenías tu propia agencia. Eo pájaro negó con una sonrisa amarga. Aux, eso es lo que hacen creer. En realidad la mayoría de niños son entrenados como agentes de ley, no solo héroes. Recogen niños con bajos recursos o sin familia que tengan buenos quirks y los llevan con ellos para ser sus fieles tropas. Ambos héroes se miraron sorprendidos por la noticia, y en el caso de Izuku ya pensaba qué sucedió con la niña. Mi madre me vendió por tener una vida plena, no le di importancia, me entrenaban para ser la cara bonita y lo mejor de lo mejor. A mi antecesora le pasó algo similar, solo que sin prometer nada a la familia. Ella misma fue por su propia voluntad, creyendo que podía traer un mundo más feliz si iba con ellos. Aizawa, antecesora. El pájaro asintió. Aux, no soy el primero que tienen como marioneta desechable, hubieron muchos antes de mí. ¿Escucharon hablar de Lady Nagant? Izuku se tensó mientras su maestro ya entendía lo que pasaba. Izuku asesinó a sangre fría a muchos de la comisión, se dice que fue la peor masacre desde su creación. El rubio se molestó un poco con ello, la comisión tenía más control del que debería. Aux, si lo que no te dicen es que Lady Nagant asesinó a sangre fría luego de descubrir la verdad tras la comisión. Aizawa fue silenciada y capturada para que se pudra en Tártaro. El pájaro asintió. Aux, si ella mató a sus jefes porque ellos la mandaron matar a mucha gente que estaba en contra de la comisión y no eran villanos, por fortuna luego de ello parece que dejaron de creerse demasiado, o eso a ojos de la gente. Frunció el ceño enojado con sus jefes. Han estado reclutando a niños sin familia y por desgracia la niña entra en eso. Izuku, ¿tienes algo en mente para salvar la verdad? El rubio sonrió. Aux, llevo años desde que los investigo, la niña es solo el punto final en el plan. Aizawa, ¿y exactamente cuál es ese plan? Aux, no ha sido fácil dado que cuidan sus pasos, han sido pocos sus errores y están tan emocionados con recuperar su juventud con la niña que cometen más errores de lo normal. Izuku, ¿qué necesitas de nosotros? El pájaro extendió sus alas con una sonrisa. Aux, un lugar donde esconder a una niña mientras Sum y yo nos adentramos en las oficinas de la comisión y creamos un caos, liberamos los secretos y ellos caen solos. Aizawa, ¿y luego qué? Serán juzgados por villanía, y ambos terminarán como Nagant. El rubio sonrió malicioso, ya tenía algo planeado para eso.
Aux, por eso lo necesito a él, está tan envuelto en misterio y la comisión cree tenerlo en sus manos, no esperan que ataque. El pecoso iba a hablar pero su maestro se adelantó. Aizawa, ¿y si los descubren? El peliverde se paralizó al no pensar en ello. Aux, yo me haré responsable de todo lo que pase Eraser, el chico no sufrirá más que uno que otro golpe. El pelinegro miró al rubio con su kirk activo para dar miedo. Izuku, Eraser Sensei, el pecoso miró con convicción a su maestro el cual relajó la mirada. Aizawa, a veces odio que tengas tanta convicción, suspiró rendido ante la idea del número 3. Aux, genial, ahora falta un lugar en donde se quede la niña mientras se resuelve todo este lío. Al pecoso se le prendió el foco al instante, conocía un buen lugar. Izuku, eso déjamelo a mí, conozco el lugar indicado, sonrió bastante seguro de su idea. Por eso al día siguiente se reunió con su novia y su suegra para comentarles la idea, ambas eran de mucha confianza para decir lo que él quiera. Irina, déjame ver si entendí. Izuku-chan, ¿quieres que ocultemos una niña con poderes peligrosos para todos por lo que estimas es un mes luego que hayas asaltado el edificio principal de la Comisión de Héroes en Tokio? El pecoso asintió nervioso ante la mirada de su suegra. Izuku, en resumen eso es lo que pido por favor. Eri-chan es una niña pequeña con muchos traumas y que la lleven allí solo será peor, por favor Irina-san. Suplicó mucho para que le ayuden. Nejire, no lo sé, miró a su novio el cual puso sus ojos de cachorro, está bien puede quedarse. Dijo al instante. Irina, Nejire-chan. Su madre le regañó y la peliazul se puso al lado de su novio con los mismos ojos, entienden ambos que cuidar un niño no es fácil, ¿verdad? El dúo asintió conservando su mirada, ustedes tienen que estar pendiente las 24 horas de ella, ¿queda claro? Izuku, gracias Irina-san. El pecoso abrazó a su suegra que suspiró. Nejire, gracias mamá. Abrazó a su madre quien les devolvió el abrazo. Irina, no puedo decirles que no a ustedes dos, así todo estaba planeado para derribar un edificio. La noche era perfecta para el momento, nubes que tapaban cualquier luz acompañado de una lluvia que hacía difícil escuchar más allá del ruido de las gotas caer contra el suelo. En Tokio las luces esplendorosas no dejaban ver a aquellos dos héroes que surcaron el cielo con la misión de frenar a los injustos y locos de poder que habían en el país. El edificio de la Comisión de Héroes se alzó sobre la ciudad, habían llegado al lugar, Aux aterrizó en la azotea y 2 segundos después el peliverde llegó cansado pues no estaba acostumbrado a dar saltos tan prolongados con su kirk. Se miraron y sin mediar palabras entraron en la oscuridad del edificio con su objetivo fijo. El piso número 40 donde tienen los secretos de las altas esferas en la comisión, solo tenían que evitar a los numerosos guardias, cámara de seguridad y uno que otro héroe para llegar allí. El héroe alado iría por la información mientras el pecoso se adentraba más e iba por la niña que según informes estaba 20 pisos atrás. Izuku, voy a tardar mucho si uso las escaleras y no hay forma que utilice el ascensor, murmuró a su compañero el cual estaba recostado contra la puerta usando sus plumas para ver cuánta gente había. Aux, busca la forma, murmuró de vuelta a lo que el pecoso miró a todos lados buscando la solución, todo despejado, ambos entraron en el piso con gran cautela mientras la lluvia seguía golpeando en las ventanas. Izuku, tengo una idea. Sin que el rubio pudiera decir algo, el peliverde se acercó a la ventana y la abrió despacio llevándose una lavada. Aux, Eraseread no mentía con tu locura, miró al pecoso el cual saltó al vacío, posible falta un tornillo. El rubio siguió en su propia misión mientras el pecoso estaba atento contando los pisos, tratando de frenar con cada piso que bajaba casi no lo cuenta y termina estampado contra el suelo. Siguió impulsándose con sus piernas como si saltara en el aire para analizar cada ventana, algunos pasillos otras eran habitaciones con simples cosas, bodegas, una donde 2 empleados estaban teniendo intimidad y para finalizar estaba la habitación de Eri en el cual la niña miraba triste la lluvia, había cambiado una prisión por otra. Eri, Mirando mejor se dio cuenta que algo en la oscuridad se acercaba a su ventana y cuando menos lo creyó frente a ella estaba aquel peliverde que la salvó, eres tú. Gritó a lo que el pecoso pidió silencio, ups, abrió la ventana y al instante entró su héroe respirando pesadamente. Izuku, nota mental. Aprender a caminar en el aire, se levantó y dio un solo giro empujando el agua sobre él, listo, miró a la niña la cual no entendía qué pasaba, hola Eri-chan. Eri, señor Sum, ¿qué hace aquí? El peliverde se agachó a su altura dando una sonrisa de ojos de haz a la máscara que le cubría. Izuku, es hora de salir de aquí Eri-chan, los señores que te tienen aquí quieren usar tu kirk y no lo voy a permitir, no es justo que obliguen a alguien a hacer algo que no quiere, a la niña le brillaron los ojos ante su héroe. Eri, por favor. No me gusta aquí.
No hacen más que gritar y regañarme. Se aferró a la pierna de su salvador que le acarició la cabeza. Izuku, ponte algo para cubrirte de la lluvia y saldremos de aquí. La niña con una sonrisa se puso un traje para la lluvia con diseño de tiburón, ¡qué ternura! Eri, lista. El pecoso la tomó en brazos y miró hacia afuera. Izuku, sí que está fuerte la lluvia, aseguró Masaeri y saltó con la niña muy agarrada a él, sujétate fuerte. El pecoso empujó desde sus piernas, saliendo disparado hacia arriba y progresivamente subiendo hasta estar en el piso 40. Mirando cómo Aux estaba a la computadora, lanzó un empujón en su dirección para avisar que el trabajo estaba hecho y luego salió hacia arriba. Siguió subiendo con la niña en brazos, la cual estaba nerviosa con todo esto. Apenas sintió cómo dejaba de caer gotas y reuniendo toda su valentía abrió los ojos maravillada con la vista. Estaban sobre una nube y mirando las estrellas y la luna en su esplendor. Eri, increíble, levantó una mano, casi podía tener a la luna en sus manos pequeñas. Izuku, dejó de saltar y solo cayeron un poco, lo suficiente para que la lluvia vuelva, y luego siguió hacia adelante con la niña. No le preocupaba a Aux, podía salir por la ventana y volar libre. El pecoso se apresuró para llevar a la niña, no quería que se resfriara por algo así. Aux, no tan rápido, Zoom. El pájaro llegó a su lado sonriendo de oreja a oreja. Izuku, está hecho. Gritó al no poder escuchar bien a causa del viento. Aux, todo correcto, le dio un pulgar arriba y luego le adelantó. Izuku, pollo tonto, con una sonrisa cambió de dirección rumbo a Musutafu y en especial hacia una casa en particular. Llegó por sobre las 10 de la noche y su novia y suegra le esperaban con 2 tazas de chocolate caliente y un par de mantas. El trabajo había resultado más fácil de lo que creyó. Mientras a Eri le daban un baño, la pareja miraba la televisión con la sorpresa de encontrarse con los archivos de la comisión de héroes. Se hizo escándalo en menos de lo que creyeron. Nejire, vaya, no esperé que fueran tan locos, habló mientras acariciaba el cabello de su novio, que estaba bastante cómodo en las piernas de la peli azul. Izuku, sí, apenas si dijo algo demasiado cómodo para pensar en algo. Nejire, seguro que no pasará nada malo, Susu. El pecoso negó acomodándose en su perfecta almohada. Izuku, estoy en una nube, habló en completa relajación. Nejire, Susu, murmuró por lo bajo molestando el cabello esponjoso de su novio. Irina, qué tiernos. Se derritió en su lugar con la niña en brazos, la cual no entendía nada de lo que hacía el héroe con la señorita azul. Eri, señora Irina, ¿qué están haciendo? Preguntó con curiosidad inocente, a lo que la madre de Nejire volvió en sí. Irina, es cariño, el cual tu pequeño pastelito recibirás mucho. Abrazó a la niña, la cual no sabía cómo actuar. Izuku, ¿o ya terminaron? El pecoso se levantó lentamente después de su momento relajante, mirando a su suegra con la niña en brazos, la cual tenía una pijama de conejo propiedad de Nejire. Au. Nejire, es tan tierna. En un borrón de velocidad tomó a la niña en brazos abrazando con cariño. Irina, esa pijama le queda como guante, tal vez un poco grande en la cabeza, pero está muy bien, sonrió mirando a su hija con aquella niña, la cual hacía preguntas a la señorita azul. Ahora Izuku-chan, ¿cuánto se quedará? Izuku, lo suficiente para que se aclare todo y después ya veré qué hacer. Miró a su novia con una sonrisa, conforme con el resultado de la noche. Gracias por permitir esto, Irina-san. Irina, no hay nada que agradecer, Izuku-chan, después de cuidar a Nejire-chan sola otra niña no es problema, su hija en su lugar hizo un puchero. Izuku, vamos, no fue tan difícil cuidar a Nejire-chan. La mujer puso los ojos en blanco, buen tal vez. Nejire, Susu. El pecoso solo le sonrió ante la curiosa Eri. El plan resultó bien, la comisión fue atrapada y uno a uno dijo lo que habían hecho a través de los años con la esperanza que su sentencia sea reducida, y de paso quisieron que el héroe Aux y su cómplice fueran arrestados. Para su desgracia no tenían tanto poder como pensaron en un inicio y lejos de conceder sus demandas, fueron acusados por intento de estafa y engaño. En 2 meses y con algo de ayuda de Aux, la nueva comisión nació siendo una unión de héroes y ciertas autoridades que podían mantener el orden. No había cambiado mucho las leyes referentes al heroísmo o la organización de la agencia. Lo malo era que Aux tenía que revelar a su cómplice en el acto de la destrucción de la antigua comisión, además de volver a traer a la niña de poder especial para ser tratada como se debe y ponerla con una familia que tenga lo necesario para tenerla en su hogar. Sum, el héroe del empuje, salió con la frente en alto y orgullo de haber derrotado a aquellos malditos que querían hacer barbaries con una niña indefensa. Fue elogiado y acusado por igual. Un simple chico no podía entender las locuras que había hecho, o eso creyeron. Aún con las burlas no se hizo para atrás y siguió adelante, sin importar que cada que salía recibía miradas curiosas o insultos. Él seguía salvando a todos como solo él sabe hacer, y fue cuando sucedió.
El segundo ranking de héroes fue revelado, no esperaba mucho de ello y nadie pudo predecir lo que pasaría o quién sería el top 10, se esperaba lo común en esto con All Might de primero y Endeavor de segundo, Izuku ni siquiera sabía para qué iba, era un héroe sí pero no se consideraba como tal dado los acontecimientos que lo llevaron a ser héroe antes de tiempo. La sorpresa fue inmediata. Izuku, top 10. Miró sin creer lo que acaban de decir, con solo 16 años el pecoso logró lo impensable. Aux, ¿qué esperas? Sube. Empujó al pecoso hacia el escenario el cual a pasos nerviosos subió causando murmullos entre los héroes. Para quien no lo crea, los casos resueltos por Zoom están en su vida. La pantalla mostró el número grande de casos que el pecoso resolvió en su primer año de heroísmo compitiendo con lo mejor de lo mejor en el país. La sorpresa inicial fue cambiada por los aplausos de los héroes que no creían que un simple chico lograra algo así y menos en un solo año que lleva. Izuku no supo qué pasó después, su cerebro aún trataba de procesar lo ocurrido, logró llegar al top 10 de héroes a causa de su constante esfuerzo en las calles, rescatando personas, derrotando villanos y ayudando en varias investigaciones policiales. Todo lo hizo por hacer ver a la gente cuán equivocada estaba con respecto a lo que creía. Al llegar a casa sus padres y su hermano celebraron como si no hubiera un mañana, con la familia Ado también por supuesto, el momento fue tan espectacular que Izuku tardó en creerlo. Nejire, me duele todo, comentó recostada en la cama de su novio, la noche fue muy movida. Izuku, sí a mí también, no sabía que podíamos bailar tanto, el pecoso habló a su lado, ni siquiera vio el momento en que se recostó en la cama, por cierto ¿no tenías algo que hacer hoy? Nejire, miró a su novio tratando de recordar qué tenía que hacer, ¿o no? Miró la hora en su teléfono asustándose. Izuku, ¿ahora que olvidaste? Nejire, se supone que hoy iría con Yuyu para comprar unas cosas para el festival cultural, se asustó de todo y miró a su novio, esto es tu culpa, dijo con una mirada vacía. Izuku, no esta vez no caeré Nejire-chan, no es mi culpa que quisiéramos celebrar, el pecoso atrapó a su novia en un abrazo y la atrajo a su pecho, mejor llama a tu amiga y cancela todo, quedémonos durmiendo hoy, se acomodó mejor sin dejar salir a su pareja. Nejire, pero Susu, quiso salir pero su novio la tenía bien atrapada y se había dormido, bien, con un puchero llamó a su amiga a la cual no tardó en responder. Yuyu, Nejire-chan ¿pasa algo? ¿Dónde estás? Habló asustada, su amiga no había respondido en toda la mañana. Nejire, surgió algo y. Miró a su novio sonriendo entre sueños y se acomodó mejor, no creo poder llegar, perdón Yuyu. Yuyu, entiendo Nejire-chan, no te preocupes, ya iremos en otra ocasión, dijo con un tono un tanto raro que la peliazul ignoró, estaba muy cansada. Nejire, gracias por entender. Terminó la llamada y abrazó a su novio para seguir durmiendo. Del otro lado de la línea Yuyu suspiraba derrotada, había planeado una cita sorpresa entre su mejor amiga y un chico que se veía desde la lejanía que gustaba de la tierna peliazul y ya que Nejire no estaba con nadie vio la oportunidad para saber cómo era su amiga en una situación romántica, si ellos ya querían ser algo pues bien si no también. Yuyu, en otra ocasión será. Por fortuna el chico en cuestión tampoco había llegado, estaba más ocupado en hacer tareas y seguir siendo lo suficientemente bueno para Miró un anuncio del top 10 de héroes a un lado suspirando de cansancio, sigo sin creer que ese chico lograra eso, literalmente tiene mi edad y ya es más visible que nosotros, una locura pasó por su cabeza en ese momento, me pregunto si a Nejire-chan le gustaría a alguien así. Fantaseó un momento pensando en las posibilidades soltando una risilla, puede ser. El nuevo top 10 se mostró y con ello una oportunidad de oro para Izuku, en la semana siguiente la nueva comisión le llamó, tenían listo una zona en una ciudad que podía estar bajo su protección y la de su agencia que ni siquiera sabía que tenía. Aux como raro metió la mano en el asunto y recomendó todo, hizo el papeleo correspondiente para darle a Sum un puesto en la ciudad, no más estar a las sombras de nadie, él podía forjar su propio camino, eso sí tendría un asesor durante un tiempo en lo que se adapta a la nueva rutina y quién mejor que un héroe que él mismo sacó de la oscuridad. Izuku, Lady Nagant. Se sorprendió de ver a aquella bicolor enfrente de donde sería su agencia. Kaina, así que tú eres Sun, analizó al pecoso que sonrió nerviosamente, eres más alto de lo que creí. Izuku, ¿usted es mi asesora? La bicolor asintió con una sonrisa en su rostro. Kaina, es mi forma de agradecer el que me hayas sacado de mi agujero, además es parte de mi reingreso a la sociedad, aún tengo algo en el tobillo que me impide escapar, relató su situación a su nuevo jefe el cual asintió. Izuku, bien, el pecoso entró con la bicolor detrás admirando el lugar, wow. El techo era amplio y había un par de sofás en la recepción.
Kaina, lo adaptaron para ti y tus hombres al servicio, solo son 3 pisos, el primero es donde está todo lo relacionado con la agencia, en el segundo es la cafetería y zonas de entretenimiento y en el tercero son algunos dormitorios para los héroes y si quieres pasantes, explicó el funcionamiento de todo ante la mirada de niño pequeño del pecoso, deberías limpiar tu baba. Izuku, esto es increíble, se adentró a su agencia con una sonrisa, ¿qué esperas? Vamos. Así la historia del héroe número 10 comienza. Ser hermano de uno de los héroes en el top 10 no era tan increíble como Tanju esperó, contrario a lo que esperó ahora todos sus compañeros trataban de ser bueno con el chico peliverde o ser sus amigos solo con una intención o eso es lo que decía Kacchan. Así que ahora era el enemigo de todos a su alrededor, incluso sus maestros comenzaron a enojarse con él y darle más trabajos que a los demás niños y comenzaba a ser completamente frustrante. Muchas veces cuando Kacchan no estaba, trataba de hacer más amigos y siempre terminaba igual con el pequeño Tanju en alguna esquina con el ojo morado luego de no hacer lo que ellos querían. Hoy por fortuna no tenía que ir a estudiar, Kacchan al parecer hizo estallar los baños de todas las instalaciones y tal parece que había niños solos así que por el momento no iría a estudiar por lo que su mamá lo envió a una misión especial. Entregar el almuerzo a su hermano. Por eso estaba frente al edificio luego que papá lo dejara allí, se emocionó de ver un edificio tan increíble y más al saber que su hermano estaba allí. Entró con nervios mirando a los pocos héroes que había allí, todavía faltaba algo de personal en el lugar. Vaya Tanju-chan, la recepcionista era de las pocas en conocer la familia de su jefe. Tanju, hola, habló con una sonrisa acercándose a la mujer en recepción, ¿mi hermano está? En su oficina seguramente durmiendo, como siempre, suspiró ante la vagancia de su jefe. Tanju, yo me encargo, con una sonrisa gigante se adentró por los pasillos con un objetivo en mente. En la oficina del número 10 las cosas eran un total desastre, papeles regados por todo el piso y una que otra caja de pizza en los muebles, las ventanas estaban cerradas y estaban tapadas y justo en el escritorio descansaba Izuku agotado de lo que se debía hacer luego de un arresto y una investigación, por fortuna nada podía dañar su sueño. Tanju, hermano. El chico entró con el grito ensordecedor despertando al hermano mayor que causó un oleaje en los papeles en el lugar, en menos de medio segundo el desorden había aumentado. Izuku, ¿eh? Con su mirada más enfocada vio a su hermano con algo en las manos, Tanju. Frotó sus ojos y se estiró para quitar su pereza en lo que su hermano se acercaba al escritorio. Tanju, mamá me pidió que te trajera comida, puso el bento en la mesa y al instante su hermano lo tomó para desenvolverlo. Izuku, gracias, lloró cómicamente mientras comía. Tanju, siempre estoy para mi hermano. Dijo con una sonrisa bastante falsa que normalmente funciona con todos. Izuku, muy bien, ¿qué te pasa? Preguntó con la boca llena al peliverde menor el cual se sorprendió, Tanju yo te enseñé a poner la sonrisa más grande para no preocupar a mamá, está claro que conmigo no funciona algo así. Tanju, es solo, se deslizó en la silla frente a su hermano con una mirada triste, ¿tú crees que puedo ser un héroe sin Kirk? Izuku, ¿así que es eso? Comió un poco más y le sonrió a su hermano, ¿tú crees poder serlo? Tanju, todos dicen que no, que comparado contigo solo seré un lastre, fue sincero con su hermano el cual suspiró ante las tonterías que soltaba el menor. Izuku, eso no responde mi pregunta pequeño mono, comió un poco de vegetal ante su hermano quien le miró enojado, pregunté si crees poder ser héroe. Tanju, yo. Se sintió tentado a dar una respuesta negativa, no había existido un héroe sin Kirk antes, no lo sé. Izuku, tienes miedo ¿verdad? El chico asintió, mira Tanju si quieres ser héroe por mí está bien, a papá le agradará la idea, mamá tal vez llore y tenga miedo de que te pase algo pero si tú quieres ser héroe en verdad desde el fondo de tu corazón, ¿por qué escuchar a los demás idiotas? Tanju, no sabía bien qué responder a eso. Izuku, te voy a ser sincero este trabajo no es fácil, y muchas veces te sentirás impotente por la injusticia del mundo, es poco comparado con las sonrisas de la gente y su gratitud por eso lo hago, el menor de los dos miró al piso pensando qué decir. Tanju, ¿tú crees que lo logre? Izuku, si tienes la suficiente convicción y resistencia para hacerlo, aseguró a su hermano quien le miró con esperanza, no será un camino fácil e incluso bastante difícil para alguien sin Kirk, pero tengo la fe en que puedas lograrlo. Tanju, ¿en verdad crees que puedas ser un héroe? Como Olmigas. Dijo con más alegría de la que su perezoso hermano podía soportar. Izuku, no te vayas tan arriba pequeño mono, nadie puede ser como Olmig, cualquier persona normal muere ante la presión que es ser un símbolo, el niño se desinfló, pero puedes tratar. Tanju, ¿en verdad puedo?
Siguió sin creer en lo que le decían. Izuku, con el entrenamiento correcto y si usas bien ese cerebro en algo más aparte de hacerle bromas a Katsuki, el chico hizo un puchero con indignación. Tanju, entiendo, miró a su hermano el cual seguía comiendo sin parar, ¿me entrenas? Preguntó con ilusión causando que su hermano se atragante un momento. Izuku, pensé que nunca lo dirías. Con una sonrisa se levantó dejando todo atrás y tomando a su hermano de la mano, vamos. Tanju, ¿a dónde? Su hermano le sonrió dando mala espina al chico. Izuku, tenemos poco más de un año para hacerte fuerte y que puedas entrar a alguna academia de héroes y si antes que digas nada puedes entrar a Oasis así lo quieres, el chico se silenció y siguió a su hermano, por ahora necesitamos la sala de entrenamiento y a Kaina, el chico sudó frío ante la mención de la bicolor. Tanju, no creo que sea necesario que Kaina-san esté aquí, ¿la molestarás? Su hermano le miró con una sonrisa astuta. Izuku, ¿acaso el pequeño Tanju tiene miedo que Kaina le moleste? Dijo a lo que el chico se puso rígido, descuida, Kaina solo estará para el entrenamiento y por mucho que quiera matarte a abrazos se sabe contener. Tanju, Dios soy yo de nuevo, murmuró asustado justo cuando entraban en la sala de entrenamiento y un héroe salía golpeado, adentro estaba la bicolor segunda al mando de la agencia practicando con los nuevos. En el otro lado de la ciudad estaba Nejire charlando de lo lindo con sus amistades, quedaba poco para que entre a tercero y los profesores parecían más torturadores que otra cosa, apenas si podía pasar un minuto sin que estén dejando trabajos o alguna actividad y sinceramente ya se sentía agotada de todo. Oye Nejire-chan, una de sus amigas habló, hace poco comenzó un rumor y sinceramente le gustaba cómo sonaba. Nejire, ¿sí? Respondió acostada en su mesa, ni tenía la fuerza para levantarse. ¿Te enteraste cómo eres llamada junto con aquellos dos? Señaló a Tamaki junto a Mirio los cuales estaban haciendo una torre de lápices. Nejire, ¿nos llaman de alguna manera? Por fin se dignó a mirar a sus amigas las cuales le sonrieron. Últimamente, los de primero y algunos del otro curso les llaman a ustedes tres como los tres grandes, los héroes más cercanos a profesionales en la peliazul abrió los ojos con sorpresa. Nejire, no creo que sea para tanto, dijo con una sonrisa inocente. Yuyu, Nejire-chan eres de las que más se esfuerza junto con el dúo de tontos, dijo la pelirroja a su amiga quien analizaba la situación. Nejire, eso es genial. Con fuerzas renovadas fue hacia sus compañeros, ya después le avisaba a su novio. Nejire ahora sí estaba en un problema con todo esto de ser de los tres grandes, no es tan increíble como esperó, constantemente sus compañeros tanto de clase como de cursos inferiores constantemente pedían una foto o una cita con ella, los coqueteos se volvían mucho mayores ahora que era de los tres grandes. Y no conforme con ello a Yuyu se le metió la idea de conseguirle una cita a su amiga porque se vería bastante tierna con alguien por lo que constantemente estaba detrás de ella recomendando con quién salir y cuándo. Nejire, Yuyu por favor para, habló ya cansada de su amiga a la cual se sorprendió. Yuyu, ¿no te parece que aquel chico se veía bien? La peliazul negó y siguió con su camino hacia la cafetería, vamos Nejire-chan sé que te gustó. Nejire, que no, deja de meterte en mi vida amorosa por favor, pidió con la poca paciencia que le quedaba a lo que la pelirroja suspiró. Minid, Nejire-chan. La maestra llegó con una sonrisa en su cara, iba a pasar algo que no era muy común. Nejire, sensei. La peliazul ya iba a comenzar con su ataque de preguntas. Minid, tienes un llamado de Ryukyu, se te solicita inmediatamente en su agencia, las amigas se miraron antes de mirar a su profesora, hay una reunión especial y como de que su alumna esté allí, la peliazul miró a su amiga antes de sonreír. Nejire, nos vemos después Yuyu. Con una sonrisa fue hacia la salida seguida por su profesora dejando a la pelirroja allí de pie sin saber qué pasaba. El viaje fue rápido a su parecer, tal parece que había una reunión para determinar ciertas cosas en una redada que haría la agencia de Ryukyu junto a la de otros héroes asociados, villanos reuniéndose en las calles traficando con tecnología de apoyo que no tiene mucho rastro o al menos es lo que dicen. Al llegar al lugar se sorprendió de estar frente a la agencia de su novio, no había que ser un genio para saber que él estaba metido en todo esto, entró ya lista con su traje de héroe, la recepcionista la dejó pasar sin complicaciones, no era la primera vez que Nejire aparecía allí tan de repente, directo a la sala de reuniones. Izuku, HMMM. La puerta se abrió mostrando a la última heroína que tenía que entrar, sonrió para sus adentros al mirarla. Ryukyu, Nejire-chan. La dragona le recibió con un abrazo, llegas tarde, la peliazul solo sonrió. Izuku, bien ya estamos todos. Miró a los héroes entre los que destacaban los tres grandes y sus respectivos héroes, Eraseread y el Geasot.
Ryukyu, ahora sí, el pecoso asintió y siguió con la reunión. El plan era bastante estándar: cubrir las entradas y salidas del lugar, confirmar quiénes están dentro y luego entrar haciendo el menor ruido posible para atacarlos por sorpresa, algo bastante fácil dado el lugar donde se reunían para comerciar, y si la teoría de Izuku es correcta podrán tener aquella tecnología y seguir su rastro para capturar al proveedor. Con los objetivos listos y las posibilidades sobre la mesa, la reunión había terminado luego de 2 horas de pura planeación en los cuales se la pasó una parte del tiempo admirando a su novio y su dedicación en su propio trabajo, se veía tan tierno a sus ojos. Izuku, Nejire-chan. El pecoso abrazó repentinamente a la peliazul por la espalda cuando nadie veía, o eso pensaba. Nejire, Susu, se puso roja ante el susto y simplemente le devolvió el abrazo. Izuku, felicitaciones por lo de los 3 grandes. Se puso feliz por tal hazaña causando un puchero de enojo de su novia. ¿Pasa algo? Nejire, se supone que yo te lo iba a decir. Se enojó levemente con el pecoso, quien le sonrió. Izuku, las noticias viajan rápido y como soy del top y tenemos la misma edad, el director Nezu me avisó apenas lo supo, se excusó, a lo que la peliazul le jaló una mejilla. Ryukyu, esto. La dragona apareció repentinamente tras la pareja poniendo tenso por alguna razón al pecoso. ¿Podrías por favor soltar a Nejire-chan-sun? Su sonrisa amable ocultaba una gran sed de muerte muy visible. Izuku, ¿y eso por qué? Preguntó inocentemente a la dragona, quien sentía su paciencia irse rápidamente. Ryukyu, suelta a Nejire, volvió a repetir causando molestia en el pecoso. Nejire, esto Ryukyu-san no es lo que... La peliazul fue abrazada más fuerte por su enojado novio. Izuku, no, Nejire-chan está a gusto, dijo acercando más a la peliazul. Ryukyu, escúchame bien, intento de ser humano, tienes 3 segundos para soltar a mi estudiante y ya pasaron 2, desafió con la mirada al pecoso, que no dio su brazo a torcer. Izuku, ¿por qué razón lo haría? ¿Que no tengo derecho a abrazar a mi novia? La rubia se sorprendió mientras la peliazul sonreía. Ryukyu, muy bien, ahora sí te pasaste, quiso golpear al pecoso pero fue detenida por su estudiante. Nejire, espera. Se liberó de los cómodos brazos de su novio y la encaró. Ryukyu-san, no es correcto que golpees a Susu. Ahora era la dragona la regañada. Ryukyu, ¿eh? Susu. Miró al pecoso, el cual mostró la lengua como niño pequeño. Nejire, ¿sí? Todo es un gran malentendido, nada más, ok. Dijo un poco nerviosa por quien pase por el pasillo. Ryukyu, no lo sé Nejire-chan, no creo que él sea bueno para ti, ¿has visto cómo tiene este lugar? El pecoso se ofendió, y si no fuera por Nejire ya habría iniciado una pelea. Nejire, no hables si no sabes Rikyu-san. Eso me lo enseñaste tú, miró a su maestra, la cual se quedó callada. No es fácil para Susu este asunto de guiar una agencia, y menos ahora que tiene pocos héroes en la misma. Él hace la mayoría de cosas aquí y al mismo tiempo tiene que entrenar, hacer papeleo y patrullar todo en el mismo día. La rubia miró al pecoso fijándose en aquellas bolsas negras bajo sus ojos. ¿Sabes lo difícil que es? Llega tan cansado a casa que lo único que quiere es dormir y aún así sigue con el papeleo. Ryukyu, ¿pero por qué no tratas a más gente? El pecoso suspiró, no era tan fácil como sonaba. Izuku, son muy pocos los que están dispuestos a recibir órdenes de alguien menor a ellos, constantemente me juzgan y si no es eso está el que intenta estafarme, por el momento somos muy pocos aquí, sonrió a la dragona caminando al lado de su novia. Por cierto, no le he agradecido por entrenar a Nejire-chan, sé que puede ser complicada a veces, gracias por su paciencia, agradeció a la rubia ante la indignada peliazul. Rikyu, no es nada, sé que Nejire-chan puede ser un torbellino de emoción cuando quiera, es difícil pero bastante gratificante, verla progresar es increíble. La peliazul se llenó de orgullo ante su maestra y novio. Izuku, yo sé que logrará mucho más, sonrió a su novia, quien se sintió nerviosa. ¿Qué me dices si esta noche te invito a una cena? ¿Por todo lo que has logrado? La peliazul se llenó de emoción y saltó a los brazos de su novio. Nejire, nada me gustaría más. Dijo ahogando a su novio entre 2 bolas de carnes bastante agradables para Izuku, sin saber quiénes escuchaban en la esquina. Mirio y Tamaki buscaban a su amiga para irse de allí, habían perdido un día en OA y seguramente ya tenían mucha tarea para entregar, no esperaron encontrar a su amiga y al que parece ser su novio en un pasillo de LQ, agencia de uno del top 10 de héroes. Yuyu se pondría loca cuando lo sepa. Tamaki estaba teniendo una duda bastante grande, con lo que habían descubierto era claro que debían hacer algo, o al menos eso pensaba Mirio. Ahora todo tenía sentido con respecto a su amiga peliazul.
Nejire siempre habían sido más especial y extraña de lo común, no solía salir mucho con sus amigos y siempre dio una excusa vaga de la que a duras penas era creíble, ahora tenía sentido y se sabía dónde estaba. ¿Era correcto romper su burbuja solo por un mal paso? No, probablemente no. Por eso se apresuró a detener a Mirio antes que dijera algo a Yuyou, no se sentía correcto hacer eso. Mirio, ¿en verdad no le diremos a Yuyou? Miró al peliazul el cual negó. Tamaki, si Nejire no nos ha dicho nada es porque lo quiere mantener en secreto y como sus amigos no podemos decir nada, dijo al rubio que asintió a lo que decía su amigo por mucho que quiera decirle a Yuyu. Nejire, lo agradezco mucho chicos. La peliazul apareció repentinamente abrazando a sus amigos quienes se sorprendieron de verla. Tamaki, ¿nos estabas escuchando? Se puso rojo de la vergüenza. Nejire, una venganza por escuchar a escondidas, habló con una sonrisa haciendo suspirar a sus amigos. Mirio, ¿por qué no nos dijiste que tenías novio? La peliazul se puso frente a ellos un poco más seria. Nejire, no me crearían si les dijera que Susu es mi novio y si así fuera no quiero tener a todo el mundo en mi cuello preguntando por él y cosas más privadas, habló con un pequeño sonrojo incómoda de la situación que planteó en cabeza. Mirio, si así lo quieres está bien. La peliazul sonrió complacida con el resultado, pero no es mejor si le cuentas a Yuyu. Así no tienes que estar soportando que te busque una cita. Nejire, no, Yuyu es muy buena amiga pero, el recuerdo de la pelirroja bastante animada en el festival cultural le hizo estremecer, es un poco muy enérgica para esta situación. Tamaki, mantendremos tu secreto, aseguró el elfo. Nejire, en serio lo agradezco, la peliazul les dio un último abrazo antes de irse hacia la oficina de su novio, tenían todavía algo de tiempo. No faltaba decir que no salió nada de esos dos y con el pasar de los meses las cosas iban para bien, por lo menos Yuyu dejó de molestarla con algún tema romántico por el momento, mientras Izuku y su más leal amiga Kaina hacían de la vida de Tanju un infierno en la tierra. Tenían pocos meses para que el pequeño mono entre a la clase de héroes Enoa junto a su amigo Katsuki, quien diría que un niño tan irritante podía ser un buen amigo. Solo bastó con que Izuku le dé golpes cuando se pasaba de abusivo con Tanju. En la mitad de su entrenamiento pasó algo increíble que el peliverde menor casi no cree, de no haber vivido en primera mano lo que sucedió, conoció a Olmig, claro le trató de mala manera y casi destruye sus sueños e ilusiones con solo pocas palabras. Fue entonces que se plantó frente al rubio americano y sin vacilar en su voz dijo que sería un héroe con o sin Kirk, eso no importaba como decía su hermano. Luego de contárselo a su hermano le animó y logró contactar a Olmig, lo amenazó de muerte y prometió que su vida sería un infierno si no se disculpaba con su hermano, y sorpresa el rubio apareció para una disculpa y reconoció que tal vez fue un poco cruel al destrozar los sueños del chico. Nejire, déjame ver si entendí Tanju-chan, Olmig quiere que tú tengas el One for All. Un poder pasado de generación en generación, el pecoso del chico asintió con una sonrisa, le pareció lo correcto decirle a su hermano y sorpresa estaba con Nejire. Izuku, un poder que es posible que haga que te exploten tus extremidades si no tienes cuidado. El chico volvió a asentir, ¿dónde quedó ese sueño de ser un héroe sin Kirk? Tanju, pues, se puso un poco rojo, me gusta la idea de tener un Kirk, y parecer normal. El chico se deprimió un poco, ya sabes algo que nos una hermano. Izuku, ya tenemos un vínculo fuerte, no es necesario que tengas un poder peligroso para eso. Tanju, pero, el pecoso miró a su hermano el cual le sonreía. Izuku, déjame investigar sobre el One for All, ¿quieres? Así sabemos en qué te metes pequeño mono. El chico le miró con estrellas en los ojos, por mientras ve con Nejire-chan y Kaina tienen un trabajo para ti. Tanju, sí señor. Con velocidad salió de la oficina dejando a ambos enamorados allí. Nejire, ¿estás seguro de esto? El pecoso asintió, le tienes mucha confianza a Tanju-chan. Izuku, si él cree poder mi deber es apoyarlo por mientras me pondré a investigar, el pecoso se dirigió hacia su computadora, tenía cosas que hacer. Nejire, ¿por dónde comenzarás? Dudo que Olmig te diga algo. Izuku, en eso tienes razón pero sé quién puede ayudarme, tecleó algo con rapidez ante la curiosa Nejire, verás siempre que Olmig anda en un caso hay policía en especial que suele estar con él, puede ser quien me ayude de verdad, en la pantalla apareció el nombre de aquel detective que ayudaba al número 1, me tengo que ir. Nejire, suerte. Gritó con emoción, ahora tenía que ir Poe Tanju y Kaina.
Naomasa no esperaba a nadie el día de hoy, se suponía que solo archivará los últimos documentos referentes a el último caso en el que estuvo y luego ir a descansar. Luego le llegó un correo de Sun relatando en código su conocimiento sobre el One for All y quien había sido seleccionado por Toshinori para el cargo. Su amigo le estaba dando mucho trabajo de manera espontánea. Por fortuna Sum era consciente de lo complicado que era todo lo referente al Kirk de All Migs. Cuando llegó aquel chico habló de su hermano y sus miedos de que algo le pase en caso de aceptar aquel poder. Era normal su preocupación, era tan similar a como Toshinori lo obtuvo hace 40 años. En ese entonces Naomasa le recomendó buscar más sobre Lofa para saber bien en lo que se metía y claro el rubio le ignoró y siguió entrenando para ser un héroe. Por fortuna Naomasa era demasiado terco y a espaldas de su amigo reunió información sobre los anteriores portadores o lo poco que había. Cuando los Quirks nacieron hubo un momento oscuro en la policía, aquella época de caos se llevó una gran parte de los archivos. Junto a Sum se la pasaron la tarde conectando unos sucesos con otros para trazar una línea de tiempo, ni se dio cuenta cuándo fue que el director Nesu apareció para ayudar. Naomasa, solo fueron 8 horas de búsqueda nada más, dijo con una taza de café en mano, casi era medianoche. Nesu, nada mal para los pocos datos que se tienen, miró al héroe joven que estaba analizando una lucha contada sobre All for One. Joven Midoriya, ¿ya tiene lo que busca? Izuku, HMMM. Miró a la rata antes que al papel. Sí, el One for All nace de All for One, luego es pasado a un héroe cuyo nombre no está en el registro, luego este lo pasa a alguien más y luego este a otro, el cual misteriosamente desaparece y es encontrado agonizante y viejo a pesar de tener poco más de 30 años, luego viene el otro y así hasta All Migs. Nesu, según el archivo el cuarto portador envejeció más rápido de lo normal, se subió a la mesa mirando al héroe que estaba concentrado. ¿Cree que pueda pasarle a su hermano? Izuku, es una probabilidad, me persiste la duda de por qué a All Might no le afecta eso. Nesu, ¿qué quiere decir? Tal parece que el chico lo había descubierto por su cuenta. Izuku, All Might ha tenido por más tiempo el One for All y aún así se le ve bien, no hay marcas de deterioro más allá de que no posee estómago. Miró y analizó por encima a los portadores. Dígame detective, All Might, ¿qué Kirk tiene aparte del One for All? Naomasa, él es Kirkles como tu hermano. El pecoso ni lo pensó al hacer pedazos el papel que tenía en manos. Izuku, luego le pateó el trasero por su hipocresía o me calmo y pienso mejor la situación. Como sea, si el Mig no tiene un Kirk, puede que sea ese el factor que decida el nulo daño en su cuerpo. Nesu, es sorprendente Midoriya-san, lo descubrió rápidamente. El pecoso miró a la rata con dagas en sus ojos, era un poco obvio a mis capaces ojos. Izuku, no lo mato porque la UA lo necesita director, ahora solo faltaba ver cómo Tanju reaccionaba a tomar el poder.